Saludos. En este video vamos a socializar algunos conceptos de la hipérbola cuando su centro es 0,0. Entonces, antes de solucionar cualquier tipo de problema relacionado con la hipérbola, es importante identificar con mucha claridad cuáles son sus elementos. También identificar que hay dos casos de hipérbola. El caso 1 lo vamos a llamar, como estoy mostrando la imagen, cuando estas hipérbolas abren hacia los lados. Y el caso número 2 es aquel que se puede identificar cuando las hipérbolas abren hacia arriba y hacia abajo. Entonces, para este que estoy proyectando en la imagen es el caso número 1, pero los elementos generalmente son, digamos que son los mismos. Por ejemplo, dentro de una hipérbola es muy importante identificar el centro. Para este caso estamos socializando una hipérbola con centro 0,0 en el plano cartesiano. Esta distancia que va desde el centro hasta el vértice se llama la distancia A. La distancia que va entre el centro y el foco se llama la distancia C. Esta distancia que va del centro hasta esta línea que es paralela al eje X lo llamamos la distancia B, y todo se llama el eje conjugado, que va desde esta coordenada hasta la coordenada de abajo, hasta menos B, lo llamamos eje conjugado. El eje transverso va desde el vértice 1 hasta el vértice 2. Es importante también identificar las asíntotas. Aquí aparecen de color verde y es similar a una especie de X. Es importante también recordar que los focos están siempre dentro de cada hipérbola, y hay un foco 1 y hay un foco número 2. Ok, vamos a socializar esta tabla que nos resume el caso 1 en la primera columna y el caso 2 en la segunda columna. Esta es la ecuación de una elipse cuando abre hacia los lados, como lo mencionábamos en el caso número 1. ¿Cómo la podemos identificar con facilidad? Esta ecuación comienza con x elevado a la 2. Y este signo menos que está acá es la diferencia entre la ecuación de una elipse y una hipérbola. La elipse negativo en el centro, también está sobre a la 2. Tenemos allá a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Para el segundo caso, que es cuando las hipérbolas abren de arriba hacia arriba y hacia abajo, tenemos que esta ecuación comienza con y, a la 2 está dividida sobre a la 2, tenemos el signo menos que es la característica de la hipérbola, tenemos menos x a la 2 dividido b a la 2. En el texto me muestra a la 2, pero es un pequeño error por si van a copiar este resumen, entonces no vayan a escribir este a, sino que colocan b elevado a la 2 igual a 1. Esta es la forma para hallar los focos también para las hipérbolas cuando su centro es 0,0. Para el primer caso, más o menos c, 0, para el segundo caso es 0, más o menos c. Tenemos también los vértices, que es el punto donde inicia, donde se abren las hipérbolas. Para el primer caso es más o menos a, 0, 0, más o menos a para el segundo caso. Tenemos el eje transverso, que es la distancia entre vértice y vértice, se llama 2a. Tenemos el eje conjugado, ¿sí? Vamos entonces a observar con mucha claridad cuál es el eje transverso en la figura anterior. El eje transverso les mencionaba que es la distancia entre el vértice y vértice. Si es del centro a vértice es A, entonces esta distancia es el doble, se llama 2 veces A. Y esta es el eje conjugado, que es 2 veces B. Y observamos que estas distancias tienen que ser iguales, se ha tomado desde estos dos puntos de vista, desde esta línea que pasa por el centro, o esta que también toca el vértice número 2. Vamos a continuar entonces socializando la parte de las asíntotas para el primer caso, que es y igual a más o menos b sobre a por x, y para el segundo caso es y igual a más o menos a sobre b multiplicado x. Recuerden que esas asíntotas eran las líneas rectas que parecían una especie de x. Es importante también identificar la fórmula de la excentricidad, que es la relación que hay entre c sobre a, con c igual a raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2. Esta es la forma como podemos hallar la distancia c en caso de que nos pidan los focos. Nos deben de dar entonces la distancia a y la distancia b, y esta fórmula se parece a un teorema de Pitágoras.
Como C es mayor que A, entonces se tiene que la excentricidad siempre va a ser mayor que 1. Si vamos a hacer una división y el numerador es mayor que el denominador, por ende la respuesta siempre nos va a dar mayor a 1. Ahora entonces vamos a socializar un primer ejemplo. Vamos a socializar el primer ejemplo de la hipérbola cuando su centro es 0,0. El ejemplo dice, hallar la ecuación canónica de la siguiente hipérbola, las coordenadas de sus focos y su excentricidad. Primero identificamos que esta hipérbola que se muestra a través de la figura abre hacia los lados, por lo tanto su ecuación canónica con centro, cero corresponde al primer caso. Es decir, el primer caso es x sobre a la 2 menos, aquí también está elevado a la 2, y elevado a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Como ya socializamos los elementos de la hipérbola, es importante identificar el valor de A. Este valor de A va desde el centro hasta el vértice 1, es decir, equivale a 5 unidades, porque la coordenada del vértice es 5,0. Decimos que el valor de A es igual a 5. Ahora es importante identificar el valor de B. B es la distancia que va desde el centro hasta esta coordenada que genera una línea paralela al eje de las X, es decir, 4 unidades. Entonces B es igual a 4. Vamos entonces a reemplazar los valores. X y Y quedan expresados como letras. La ecuación es igual a X a la 2 sobre A a la 2. Como A vale 5 y 5 elevado a la 2 nos da 25. Bajamos el signo menos, colocamos Y dejándola como expresión, como letra, y reemplazamos el valor de B, que es igual a 4. Como B está elevado a la 2, 4 por 4 es igual a 16. Esto es igual a 1. En este caso tenemos la ecuación canónica de la hipérbola. Ahora vamos a determinar las coordenadas de sus focos. Cuando tenemos el primer caso, que es cuando abre hacia los lados, las coordenadas de los focos es foco es más o menos C, 0. Los focos van a estar dentro de las hipérbolas. Pero para hallar los focos necesitamos el valor de C. Y C es igual a la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. Vamos a hallar entonces la distancia C. Para este caso es igual a la 2 es igual a 25. Recordamos que están bajo una raíz. 25 más B a la 2, que es igual a 16. Entonces tenemos que eso es igual a la raíz cuadrada de 41. Por lo tanto los focos son raíz de 41 para el caso positivo, 0, se lo vamos a llamar foco número 1, y el foco número 2 va a ser igual a menos raíz de 41, 0, porque sería el foco que va hasta el lado izquierdo, sería el foco número 2 al lado del vértice 2, y el foco número 1 sería hasta el lado que es positivo, raíz de 41,0. Al final me preguntan por su excentricidad y vamos a hacerlo entonces a este lado. La excentricidad es igual a C sobre A. Entonces, para nuestro caso, como C es raíz cuadrada de 41 sobre A, que vale 5, si hacemos esa división, 1, como valor de C.